Al formar parte de este pueblo, Dios de una manera especial nos ha dotado de una herencia, de una suma de verdades que se han acumulado para el fin de los días y que en otros tiempos no teníamos la capacidad los hombres de comprender lo que hoy estamos comprendiendo. Y hermanos, no hay mayor riqueza que la que hoy tenemos a nivel espiritual. Es la mayor de todas las herencias. Hombres desearon saber y entender lo que hoy nosotros entendemos. Vea estas palabras del Señor Jesús en el libro de Hechos. Vamos allí al libro de Hechos y vea lo que le dijo el Señor a sus discípulos en ese entonces. Dice el versículo 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones en que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, vemos cómo finalmente el pueblo de Israel, quien había recibido la herencia de las verdades para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, tristemente, hermanos, tengamos cuidado porque la historia se puede repetir en el pueblo o en el Israel espiritual de los últimos días. Hoy la iglesia adventista tiene la suma de todas las verdades que a hombres del pasado, como fueron los pioneros, como fueron los valdenses, hombres que entregaron su propia vida y que derramaron su propia sangre para mantener y preservar esta riqueza espiritual que hoy nosotros gozamos a través de la palabra de nuestro Dios. Y cuando miramos hacia atrás, vemos, hermanos, que hoy no nos ha costado prácticamente nada. Es como una herencia que hemos recibido como pueblo de Dios, porque hoy el Señor nos da la oportunidad de una manera sencilla, fácil, solo con disciplina y con un esfuerzo diario de entrega podremos comprender las grandes verdades que necesitamos no solamente saber, estamos tan sobrados de conocimiento que nos captamos por esa herencia espiritual en vez de convertirnos en instrumentos de bendición y de salvación para el mundo. Pues mis amados, el Señor nos ha mandado un mensaje especial para estos últimos días, en el cual se encuentra el mayor de todos los tesoros, y es la manera en que el Señor hoy quiere redimir al pecador, pero también encontramos dentro de esa herencia que se está realizando un juicio que va a determinar quiénes serán herederos, quiénes serán herederos de las riquezas inmortales, de acuerdo a cómo aprovechemos la riqueza espiritual que Dios nos ha dado a través de nuestros antepasados. Qué triste que la nación judía, el pueblo judío, quien gozaba de esa herencia antes de la primera venida del Señor Jesús, ¿qué hicieron? Hermanos, pervirtieron, se saciaban del pan espiritual a tal punto que desperdiciaban la palabra de Dios y para lo último utilizaron para sus deseos egoístas, para su avaricia y codicia, la herencia espiritual que Dios había dado para preparar a un mundo para la primera venida de nuestro Salvador y para la salvación de miles de almas que se perdieron en ese entonces.
Y me llama la atención, mis amados, lo que dice la inspiración divina acerca de la condición en que se encuentra hoy en Israel, hoy el pueblo judío. Ellos desperdiciaron la herencia inmortal que Cristo venía a traerles cuando Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Era porque con Él, con Jesús, al aceptar a Jesús, recibirían la herencia inmortal, recibirían a través de la experiencia espiritual el camino que los habría de llevar hacia esa herencia de la vida eterna. Y por eso cuando Jesús confronta a su pueblo, le dice en San Juan 5:39, vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero no se han dado cuenta que la vida eterna soy yo y no me queréis recibir a mí. ¿Qué pasó con esa herencia de verdades que Dios había dado a la nación judía? Hermanos, la desperdiciaron, la botaron a la borda. Es como aquel hijo que nunca ha tenido dinero, nunca ha tenido riquezas, nunca ha tenido gloria y recibe de un momento a otro. Tristemente, quien no sabe administrar una herencia la despilfarra, no le presta el valor que ésta ha requerido para llegar a ser acumulada. Y hermanos, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Como no nos tocó ser perseguidos por causa de la verdad, como no nos tocó sufrir por causa de la verdad para que esa verdad fuese preservada, muchas veces no valoramos toda la herencia, más de 100.000 páginas escritas por la inspiración divina, tremenda herencia a través del don profético, tremenda herencia a través de la palabra que preservaron nuestros antepasados, que fueron quemados en la hoguera, que fueron torturados, para que usted y yo hoy gozásemos y de tener esta herencia espiritual que contiene todas las verdades y que el Espíritu de Dios está dispuesto a llevarte a cada una de ellas si realmente permites que Él dirija tu vida. Vea lo que le pasó a la nación judía y está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles de la Mensajera de Dios, en la página 304. Escucha. Cuando Jerusalén fue destruida y el templo fue reducido a las ruinas, ellos cambiaron la herencia espiritual de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo al rechazarlo a Él y al rechazar el reino de la gracia que Él venía a ofrecerles por la pompa, por la codicia y por los deseos mundanales. Llegaron a exaltar más a las criaturas y a las cosas que al Creador. Y por eso ese templo, que era la pompa de la gloria de los judíos, el Señor permitió que finalmente fuese destruido. Y este pueblo dejó de ser el pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué puede hoy estar quitándole la gloria de Dios a nuestra vida? ¿Qué puede hoy estar echando por tierra la herencia que Dios nos ha dado, herencia espiritual, por buscar una herencia corruptible, una herencia egoísta en los deseos, en los afanes y en las cosas de este mundo? Muchos están echando por tierra la herencia inmortal de las verdades solemnes que necesitamos no solamente conocer, sino vivir y predicar a un mundo que las necesita. Somos responsables delante de Dios por el uso que le estamos dando a esa herencia de verdades espirituales que nos han sido concedidas como el pueblo remanente de los últimos días. Para que la historia de Jerusalén, para que la historia de los judíos
no se repita, para que la historia del pueblo de Israel no se repita en el Israel espiritual. Pero saben, hermanos, ahorita vamos a mirar que tristemente se va a repetir. Miles van a apostatar de la fe y no van a permanecer firmes en su lealtad a Dios porque no están valorando la herencia espiritual que nos fue dada como pueblo de Dios. Y vea lo que le sucedió y lo que todavía siguen cosechando el pueblo de Israel. Cuando Jerusalén fue destruida, el templo fue reducido a ruinas. Muchos, vea, miles de judíos fueron vendidos para que fueran esclavos en países paganos. ¿Cuántos hoy, teniendo tremenda herencia espiritual, y hoy viven esclavos de Satanás? ¿Recuerdan el tema del lunes anterior? ¿Cuántos hoy viven esclavos del diablo en este mundo? En diferentes partes del mundo el diablo los tiene esclavizados a los vicios, a los deseos, con tremenda herencia espiritual para ser libres en Cristo de toda esclavitud, tanto mental, física como espiritual. Pero miles siguen sufriendo las consecuencias de la desobediencia y del pecado y siguen cautivos del diablo cuando el Señor nos ha dado esta tremenda riqueza para ser libertados de las garras del diablo. Y la historia del pueblo de Israel antiguo se está volviendo a repetir en la vida de muchos. Dice, muchos miles de judíos fueron vendidos para que fueran esclavos en países paganos, como resto de un naufragio en una playa desierta. Fueron esparcidos por las naciones. Por 1800 años, los judíos han vagado de país en país por todo el mundo. Y en ningún lugar se les ha dado la oportunidad de recuperar su antiguo prestigio como nación. Por eso hoy están en guerra, porque ellos quieren surgir como esa nación que eran antes, pero no le es permitido. ¿Y saben por qué? Vea lo que dice al final. Maldecidos, odiados y perseguidos de siglo en siglo, dice, la suya ha sido la herencia de sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué recibieron esa herencia, hermanos? Porque ellos despreciaron la mayor de todas las herencias y la mayor de todas las riquezas. Despreciaron al Hijo de Dios y lo llevaron a la muerte. Torturaron, hicieron sufrir a aquel que venía a morir por ellos y a pagar la deuda del pecado. Hermanos, ¿estaremos nosotros repitiendo la historia? ¿Estaremos torturando? ¿Estaremos matando de nuevo a Jesús a través de nuestro desprecio, a través de nuestra ingratitud, a través de una vida no consagrada? ¿Estaremos volviendo a clavar esos clavos que hieren el corazón del Señor al ver que nosotros no valoramos una salvación tan grande? Vean lo que dice el libro de Hebreos, queridos. Por eso el llamado en esta hora para ti y para mí es este, hermano. Hermana, dice versículo 1, capítulo 2, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario, hermanos, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, a eso que hemos recibido, a esa herencia, atendamos. ¿Qué estamos haciendo con esa herencia que hemos recibido? ¿La estamos valorando para que seamos ricos en buenas obras? ¿Para que llevemos a este mundo a los pies de Cristo, para que seamos esa sal que necesita el mundo, esa luz que necesita el mundo? Que donde quiera que vayamos podamos llevar bendición
a través de esa herencia espiritual que hemos recibido. Qué triste que muchos, en vez de llevar bendición, en vez de llevar generosidad, amor, hermanos, llevan totalmente lo contrario. Echan por tierra y desperdician la herencia que luego les va a pasar como a los judíos, como a la nación de Israel. Van a cosechar una herencia de sufrimiento y dolor. ¿Y saben cuándo llegará? Cuando se termine el tiempo de gracia. Cuando se cierre la gracia y las plagas empiecen a caer sobre este planeta Tierra, ese día lamentarán haber despreciado esta herencia que Dios les ha dado a través de un pueblo y un remanente. Por eso solo quedará un remanente. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¡Ay, tremendo caudal! Habrá un pueblo que sí valorará esa herencia espiritual, ese conocimiento, esas verdades solemnes que han sido desplegadas a través de la palabra y ampliadas a través del espíritu y del don de la profecía. Y que habrá un pueblo que valorará, estudiará, creerá, vivirá y predicará esas verdades a un mundo que necesita ser preparado para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, que la historia del pueblo de Israel no se repita, porque vea lo que dice el versículo 2, escucha. Iremos a cosechar lo mismo, dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, podríamos decir, en contexto a lo que estamos estudiando, si descuidamos una herencia tan grande? ¿Y cuál es esa herencia? La herencia de las verdades que nos llevarán a la salvación en Cristo nuestro Salvador. Esas verdades que muestran que tenemos un intercesor en el reino de los cielos. Esas verdades que muestran que ese intercesor finalmente se convertirá en nuestro juez cuando se acabe el tiempo de gracia, pero que nos muestra que Él es nuestro abogado, que Él está mediando mientras hay gracia y misericordia, pero que luego nos juzgará de acuerdo a nuestras obras, ya que las obras son el resultado de una falsa o verdadera fe en Cristo Jesús. Vea, hermanos, escucha lo que le costó a nuestros antepasados dejarnos la herencia de las verdades que hoy tenemos, que hoy podemos comerlas así. Usted solamente es sentarse a estudiar y hermanos, hay tanta riqueza espiritual que antes no se lograba entender, que antes estaba allí en la oscuridad, que había un velo que no permitía, porque Dios ha revelado en cada tiempo las verdades que necesitamos. Pero vea lo que le costó a los hombres del pasado cosechar y reunir esas verdades. Escucha, dice, nunca sabrá la posteridad, o sea, nosotros de los últimos días, cuánto debe el mundo a esos hombres. ¿A cuáles? Los que murieron por preservar la luz, los que murieron por predicar, los que entregaron, los que consagraban y dedicaban sus recursos para publicar a través de imprentas, a través de traducciones y desplegar la verdad a donde tuviese que llegar. Dice, se les marcaba como a herejes. Los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado, sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes de siglo en siglo, conservando pura su fe. Y como herencia, escucha, como herencia sagrada para las generaciones futuras.
Y hermanos, me da tristeza hoy lo que estamos haciendo con esta herencia. Hoy se está despreciando tanto que ya los principios y los pilares de nuestra fe están siendo echados por tierra y pisoteados. Hoy preferimos los métodos del mundo. Hoy preferimos la música del mundo. Hoy preferimos el pensamiento de los hombres y estamos dejando a un lado la herencia de la pura fe y de los principios que los pioneros con tanto empeño, hermanos, guiados por el Espíritu Santo, nos dejaron como herencia para nosotros, para que conservásemos esta fe pura y no rebajásemos las normas. Qué triste será, hermanos, si nos pasa la historia que le sucedió al pueblo judío. Por eso, queridos, hoy Dios nos hace un llamado. ¿Qué estamos haciendo con estas solemnes verdades, con esta herencia inmortal que el Señor nos ha dejado para nuestra bendición? Quiero que vayamos allí, vayamos al libro de Efesios 1:14. ¿Cuándo empezamos a valorar esa herencia? Vea lo que dice Efesios 1:14. ¿Quién es el que nos ayuda a entender, a valorar y a utilizar esa herencia de tal manera que podamos glorificar a Dios y preparar un mundo para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Vea lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 14. Dice, vamos a leer el versículo 13, dice: en él también, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el Espíritu Santo para el que ha recibido esta herencia? Para el que ha recibido el evangelio, para el que ha recibido las riquezas espirituales. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En otras palabras, quien no se deja utilizar por el Espíritu de Dios, quien no se deja iluminar por el Espíritu de Dios, nunca va a saber aprovechar, nunca va a valorar esta herencia que Dios nos ha dado para que podamos ser ricos en buenas obras y podamos glorificar a Dios en un mundo que no teme a Dios ni le da gloria. ¿Qué hace el Espíritu Santo, que es las arras? Versículo 18, vea, versículo 18, dice que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos. Qué triste, hermanos. Escucha lo que te voy a decir. Qué triste que muchos están cambiando la herencia que ofrece el diablo en esta tierra por la herencia de las riquezas inmortales que Dios ofrece a aquellos que se entregan para servir a Cristo Jesús. Y hermanos, eso está pasando. Incluso aquí en mi país, muchos están yendo de este país a buscar las riquezas temporales de este mundo, pero no para obtenerlas y servir a Dios. Hermanos, qué triste que cuando llegan a otros países se olvidan de Dios, empiezan a ganar y se olvidan de Dios. Qué triste. Porque dice aquí que necesitamos ser iluminados por el Espíritu Santo para que lo que Dios nos dé, para administrar en esta tierra podamos usarlo para que las glorias eternas puedan ser dadas a conocer a un mundo que vive en una pobreza espiritual y que necesita abrir los ojos
o lo van a perder todo, como le sucedió al pueblo judío que hoy recibe como herencia el sufrimiento, y así miles van a terminar en la historia de este mundo. Qué triste, queridos, qué triste. Vea lo que el Señor promete para aquellos que son fieles. Aquí está la promesa y el llamado para aquellos que están dispuestos a dejar lo que tengan que dejar, a ofrecer lo que tengan que ofrecer para adquirir la herencia inmortal, para adquirir una experiencia con Dios que los habilite para entrar al cielo. Vea lo que dice Mateo 19:29. Escucha. Mateo capítulo 19, versículo 29. Mateo 19:29. Vea, esta promesa es para nosotros, hermanos. Esta promesa es para nosotros. Dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos serán, dice, porque muchos primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Cuántos están llegando de últimos y están dando lo mejor para la gloria del Señor? ¿Y cuántos fuimos los primeros en ser llamados y somos, hermanos, los más mezquinos para servir a Dios? Los que menos estamos dispuestos, los que queremos acaparar todas esas verdades solo para nosotros y no estamos dispuestos a compartirlas. Mientras que el pan se desperdicia en nuestra casa, miles están deseando al menos las migajas, como esa mujer sirofenicia que deseaba al menos las migajas que caían de la mesa. Hermanos, seremos llamados a juicio y seremos juzgados por la herencia que recibimos y el mal uso que le hemos dado a esas riquezas espirituales que aún ni siquiera nuestras propias almas están aseguradas para vida eterna. Por eso quiero cerrar este mensaje y este llamado diciendo lo que dice Testimonios Selectos, tomo 3, página 376. Escucha lo que dice allí. Ninguna esperanza de inmortalidad gloriosa alumbra el futuro de los enemigos de Dios. Y según la Biblia, ¿quiénes son o quiénes se convertirán en los enemigos de Dios en los últimos días? Escucha. Vamos al libro de Santiago. Santiago capítulo 4. ¿Quiénes se convertirán en los enemigos de Dios? Hermano, el diablo lo está preparando a usted. Lo está esclavizando en los vicios, en las diversiones y en los deseos de este mundo para que usted se convierta en un enemigo de Dios en los últimos días. Y esa herencia que Dios le ha dado de verdades, de conocimiento, a usted no le importe y haga como hizo Esaú, la venda por un plato de lentejas. Vea lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros le estamos dando más prioridad al mundo y a sus deseos que el hacer la voluntad de Dios, que el valorar estas riquezas y estos principios, estos pilares que Dios ha colocado para que nuestra fe esté cimentada en Cristo nuestro Salvador? Pues vea lo que termina diciendo el párrafo, y quiero que medites en este párrafo porque lo dejé para el llamado. Que este sea un llamado para ti y para mí, para que valoremos, hermanos, lo que tenemos en nuestras manos, o nos pasará la historia del pueblo judío. Terminaremos siendo enemigos de Dios, como lo fueron los judíos, terminaron siendo enemigos de Jesús. Escucha.
ninguna esperanza de inmortalidad gloriosa alumbra el futuro de los enemigos de Dios. Y ya vimos quiénes se pueden convertir en enemigos de Dios. Ya lo vimos. Dice, pero los héroes de la fe tienen la promesa, escucha, ¿qué tienen los héroes de la fe? Los que permanecen, los que valoran la herencia, los que cada día la utilizan para la gloria de Dios. Esos son héroes de la fe. Dice, tienen la promesa de una herencia más valiosa que cualquier riqueza terrenal. Una herencia que satisfará a los anhelos del alma. Pueden ser desconocidos para el mundo, pero son anotados como ciudadanos en los libros del registro del cielo. Una grandeza exaltada, un eterno peso de gloria, será la recompensa final de aquellos a quienes Dios ha hecho herederos de todo. Alabado sea el Señor. Yo quiero ser de ese grupo, hermanos. Pero si yo no valoro esta herencia espiritual que Dios me ha dado, no estaré preparado para la herencia eterna que Dios tiene preparado para los héroes de la fe, los que preserven, administren, vivan y prediquen de estas grandes verdades que son la herencia que Dios ha dado para nuestra salvación, cuyas arras son el Espíritu de Dios quien nos guiará para que podamos adquirir cada verdad y esa verdad no solamente transforme mi vida, mi carácter, sino que impacte al mundo con la gloria de Dios y este mundo sea iluminado y preparado para recibir al Señor en las nubes de los cielos y recibir esta herencia que será por la eternidad. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que podamos reflexionar qué estamos haciendo con la herencia espiritual, con lo que hemos oído y recibido. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos caminando a la altura de esa luz? ¿Estamos viviendo conforme a esas verdades?